Bueno, para el ejercicio 14 tenemos, dice, si f es una función cualquiera, define una función valor absoluto de f mediante el valor absoluto de f evaluado en x como el valor absoluto de f evaluado en x. Si f y g son funciones, define nuevas funciones máximo de fg y mínimo de fg mediante esto. Máximo de fg evaluado en x como el máximo de fx, g de x, y el mínimo de f, g en x como el mínimo de fx, g de x. Dice, hay una expresión para el máximo de f de x y mínimo de f, g en términos de valor absoluto, ¿no? Entonces aquí de entrada parece ser sutil el hecho de que no se especifica nada entre los dominios de f y g, pero desde el momento en que nosotros adoptamos esta notación, máximo de f, g en x, mínimo de f, g en x, estamos dando por sentado que f y g son funciones que se pueden evaluar en un mismo x. En otras palabras, de que el dominio para estas funciones máximo y mínimo será pues el dominio intersección, es decir, la intersección de los dominios, perdón, será la intersección de los dominios de f y g, respectivamente, ¿no? Entonces, un pequeño detalle a tener en cuenta. Pero claro, si f y g son funciones cuyo dominio es el conjunto de los reales, pues tanto la función máximo como mínimo son funciones que pueden evaluar cualquier número real. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, dice, hay una expresión para el máximo de f, g y mínimo de f, g en términos de valor absoluto. Entonces, para ello vamos a recordar algo del capítulo 1, y es el hecho de que, dados dos números reales x y y, el máximo de x, y estaba definido como x más y más valor absoluto de y menos x sobre 2, y el mínimo de x, y como x más y menos y menos valor absoluto de y menos x sobre 2. Y estas expresiones son propicias para este caso, ¿por qué? Por el hecho de que, al igual de que el requerimiento de la pregunta, están utilizando valores absolutos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que esto de aquí huele bien, parece llevarnos por un buen camino. Y aquí simplemente, utilizando este hecho, ya podemos adoptar una expresión para f y g. ¿Por qué? Porque dadas dos funciones f y g, y x y y valores pertenecientes al dominio de, bueno, aquí debí decir también, ¿no? Puntero pluma, al dominio de f, intersección, dominio de g, x y valores pertenecientes hasta a esta intersección de dominios, se tiene que f de x y g de x pertenecen a R. Esto es claro, ¿no? Porque las funciones que estamos estudiando aquí son funciones de variable real, es decir, funciones que adoptan un número real como entrada y que devuelven otro número real. Ya. Ahora, como f de x, como dados x y y en el dominio de f, intersección dominio de g, f de x y g de x son valores en los reales, podemos ocupar el recurso anterior, ¿verdad? Porque el recurso anterior es válido para todo par de números reales, y como f de x y g de x cumplen dicha condición, entonces podemos decir lo mismo para f de x y g de x. De modo que el máximo de f, g en x, que sería por definición el máximo de f de x, g de x, viene siendo lo que nos decía la expresión para el máximo y mínimo de x y y, reemplazando en este caso x por f de x y y por g de x, ¿no? Teniendo así para el máximo f de x más g de x más valor absoluto de g de x menos f de x dividido para 2. Pero es claro que por la definición de suma de funciones, f de x más g de x se puede reescribir simplemente como f más g de x, ¿verdad? Esto de aquí simplemente como f más g de x. Y de manera análoga, lo que tenemos dentro de este valor absoluto puede verse como la suma de g más, con menos f, ¿verdad? De modo que esto lo podemos escribir como g menos f evaluado en x, todo esto dividido para 2. Y de manera análoga podemos hacer lo mismo para el mínimo, ¿no? Reemplazando x por f y, perdón, x por f de x y y por g de x, ¿no? Entonces tendríamos que el mínimo de f, g evaluado en x sería el mínimo de f de x, g de x, que nos devolvería f de x más g de x menos el valor absoluto de g de x menos f de x, y todo ello dividido entre 2, ¿no? Y por definición sería f más g en x menos valor absoluto de g de menos f en x, todo dividido para 2.
Y ahora aquí también se utiliza del recurso que nos da el autor, ¿no? Se define una nueva función valor absoluto de f, tal que el valor absoluto de f evaluado en x es el valor absoluto de f de x. Entonces, como aquí g menos f resulta ser una función, sabemos que g menos f evaluado en x y ello sacando el valor absoluto sería lo mismo que sacar el valor absoluto de g menos f y eso evaluarlo en x. Entonces, como eso se cumple para cada x de manera general, podemos decir que el máximo de f, g será f más g más valor absoluto de g menos f dividido para 2 y el mínimo sería f más g menos g menos f dividido para 2. Y así hemos encontrado las expresiones para el máximo y el mínimo entre f y g. Muchas gracias.